Muy buenos días, mi nombre es Melody Díaz y yo les estaré hablando sobre la hiperemia y congestión y mi compañera Anabel Mejía les estará hablando sobre la hemorragia. La hiperemia es un proceso activo que se caracteriza por el aumento activo del flujo de sangre hacia los tejidos por una dilatación de las arteriolas. La hiperemia es un proceso activo porque resulta de un aumento activo y deliberado del flujo sanguíneo hacia un tejido. Esto ocurre debido a la vasodilatación de las arteriolas y pequeños vasos. Y a diferencia de la congestión, que es un proceso pasivo por obstrucción del drenaje venoso que les estaré hablando próximamente, en la hiperemia el organismo activamente, valga la redundancia, el suministro de sangre para cumplir una función específica, como en la inflamación o en un músculo en actividad. Un ejemplo de este sería un músculo esquelético durante el ejercicio y zonas de inflamación. La apariencia, el tejido se ve más rojo debido al exceso de sangre oxigenada, como podemos observar en la imagen de la esclera del ojo. La congestión es un proceso pasivo que es una acumulación pasiva de sangre por una dificultad en el retorno venoso. La causa de este es por un flujo de salida alterado. La congestión es un proceso pasivo porque se debe a un deterioro o a una obstrucción en el drenaje de la sangre que ya está en el tejido. A diferencia de la hiperemia, que es activa, en la congestión no hay un aumento activo del flujo de entrada, sino que la sangre ingresa de forma normal por las arterias, pero no puede salir adecuadamente por las venas, por lo que se estanca o acumula de manera pasiva. La apariencia en la congestión, el tejido adopta un color azul rojizo, cianosis, por la acumulación de sangre desoxigenada, como vemos en la imagen. Y también tengo dos ejemplos de esta, que son la sistémica, que es cuando hay una insuficiencia cardíaca, y la local cuando hay una obstrucción de una vena. Morfología o apariencia del tejido. A simple vista, el tejido congestionado se ve húmedo y sangrante. Al microscopio, en el caso del pulmón, eh, si es aguda la congestión, los capilares están repletos de sangre y si es crónica, las paredes de los alveolos se engrosan y aparecen los típicos macrófagos con hierro de la sangre digerida. Las consecuencias de una congestión crónica son edema o acumulación de líquido. La sangre estancada en los capilares filtra líquido hacia los tejidos. Vamos a observar también hipoxia y daño celular, donde la sangre poco oxigenada causa falta de oxígeno crónica, lo que puede llevar a la degeneración o muerte de las células del tejido. Vamos a observar fibrosis, donde el tejido puede responder con cicatrización microscópica, hemorragias focales. Los capilares congestionados pueden romperse, causando pequeñas hemorragias, y las células de la insuficiencia cardíaca, donde los macrófagos, las células de defensa, fagocitan los glóbulos rojos liberados y se llenan de hemosiderina, un pigmento derivado de la sangre. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias. Mi compañera continuará con el tema de las hemorragias. Mi nombre es Anabel y estaré hablando acerca de la hemorragia. La hemorragia es la extravasación de sangre debido a la ruptura de los vasos sanguíneos. En base a su etiología, se debe a la lesión vascular, o sea, daño de las paredes y trastorno de la hemostasia intravascular. En base a la clasificación de la hemorragia, podemos ver las petequias, que son hemorragias diminutas de 1 a 2 milímetros en la piel, mucosa o superficie serosa. La púrpura son lesiones hemorrágicas de más de 3 milímetros. Ambas son causadas por el aumento de la presión intravascular. Equimosis, que son hematomas subcutáneos mayormente de 1 a 3 milímetros, como la clasificamos, el moretón, y que son causadas por traumatismo, mientras que los hematomas son acumulaciones de sangre dentro del tejido. Varía en tamaño y es
potencialmente mortal. En base a su clasificación, los dos tipos tenemos según su salida, que son externas, internas e intralocalizadas. Cuando me refiero a externas, es la ruptura de los vasos sanguíneos a través de la piel, mientras que las internas son hemorragias venosas o arteriales que se acumulan dentro de la piel, en el tejido. Y las extralocalizadas reflejan salida exterior por orificios naturales, como podemos visualizar, la salida de sangre por los oídos, la nariz y las heces. Mientras que cuando me refiero a su procedencia, son arteriales, venosas, capilares y mixtas. Arteriales tienen una característica que es un rojo brillante, mientras que lo venoso son un rojo más oscuro. Y los capilares, un rojo ladrillo de manera lenta por vasos sanguíneos superficiales. Y cuando me refiero a las mixtas, son hemorragias con características de cada una de estas que mencioné. En base a la macroscopía y microscopía, podemos visualizar que cuando hablamos de una hemorragia aguda, es más reciente y está caracterizada por glóbulos rojos. Y en los casos de grandes acumulaciones, se verá una masa de sangre y fibrinas coaguladas. Y en la clasificación de crónica es un aspecto de antiguo. Vamos a ver macrófagos cargados de hemosiderina, un pigmento de los glóbulos rojos. Algo que cabe destacar que en grandes acúmulos de sangre en otras cavidades del cuerpo se le denomina hematoras cuando está localizada en la cavidad torácica, hemopericardio cuando está localizada en el pericardio alrededor, hemoperitoneo alrededor de la cavidad peritoneal y hemoartritis en las articulaciones. Los pacientes con hemorragias externas desarrollan en ocasiones ictericia, la coloración amarilla de la piel, por las grandes cantidades masivas de degradaciones de los glóbulos rojos y la liberación sistémica de la bilirrubina. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias.